Una de las profecías más sombrías sobre Donald Trump está a punto de hacerse realidad. Predijo el asesinato de Kennedy, la muerte de Marilyn Monroe e incluso un atentado contra el Papa décadas antes de que ocurrieran. Ahora, las predicciones de Jeane Dixon sobre Donald Trump son tan inquietantes que permanecieron ocultas durante años. Poca gente conoce los detalles. Lo que vio implica poder, caída y algo aún más siniestro de lo que nadie esperaba. Sus palabras fueron escritas, ignoradas y casi olvidadas, pero ahora puede que sea demasiado tarde. Lo que se avecina podría cambiarlo todo. Antes de profundizar en lo que vio Dixon, tómate un momento para darle a me gusta, compartir y suscribirte. Si crees en Dios y en Jesucristo, quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar es más que historia. Es una advertencia espiritual para los tiempos venideros. Y si te atraen las profundidades de la profecía, considera hacerte miembro del canal para apoyar este viaje continuo a través de las verdades ocultas. Jeane Dixon no era una simple adivina que hacía vagas afirmaciones para entretener a los curiosos. Era una figura que inspiraba asombro, miedo y controversia a partes iguales. Nacida en 1904, afirmaba haber recibido el don de la profecía de Dios a temprana edad. A diferencia de otros que hacían afirmaciones discretas, las visiones de Dixon eran audaces, públicas y de una precisión inquietante. En 1956, mucho antes de que nadie imaginara semejante tragedia, predijo el asesinato del presidente John F. Kennedy. Describió con escalofriantes detalles el ascenso de un joven demócrata que ganaría la presidencia y moriría en el cargo violentamente. Cuando esto se hizo realidad en 1963, la gente dejó de reír. Su predicción conmocionó al país. De repente, sus visiones ya no podían ignorarse. Lo que hizo diferente a Dixon no fue solo su precisión, sino el poder de los nombres involucrados. Presidentes, papas, íconos y eventos mundiales que parecían inalcanzables para una mujer común con una bola de cristal. Predijo la muerte de Marilyn Monroe, el auge del comunismo en China, e incluso advirtió de una amenaza terrorista contra el Papa. Todo antes de que ocurrieran. Su fama creció, pero también el miedo. ¿Recibió un don divino o fue tocada por algo más oscuro? Dixon era una católica devota que solía decir que sus visiones surgían durante la oración. Esta unión de fe y profecía le dio a sus palabras un inmenso peso entre los estadounidenses, especialmente entre los cristianos, que la veían como una mensajera del cielo. Durante décadas, Jeane Dixon se movió en una delgada línea entre consejera espiritual y temida profetisa. Y cuando volvió la mirada hacia el futuro de Estados Unidos, lo que vio inquietaría incluso a las mentes más escépticas. Si has visto hasta aquí, ¿qué opinas? ¿Sus visiones eran divinas o peligrosas? Cuéntamelo en los comentarios. Pero detrás de cada titular y predicción pública se rumoreaba algo más. Consultas privadas que nunca llegaron a los periódicos. Jeane Dixon no era solo una curiosidad para las masas. Se convirtió en la confidente discreta de algunas de las figuras más poderosas del mundo. Se dice que políticos, celebridades e incluso dignatarios extranjeros concertaron reuniones secretas con ella, buscando su consejo sobre decisiones que podrían cambiar el curso de la historia. Imaginen la escena: una habitación en penumbra, un coche del gobierno esperando afuera y un asistente nervioso acompañando a un senador o magnate a la modesta casa de Dixon en Washington. Allí, lejos de las cámaras y la mirada pública, se sopesaban futuros, se lanzaban advertencias y quizás se encaminaban nuevos destinos. Algunos vinieron buscando consuelo, otros por desesperación, pero todos se marcharon con la inquietante sensación de haber vislumbrado algo prohibido. Existen historias, nunca confirmadas oficialmente, de Dixon asesorando en asuntos de guerra y paz, y de que sus visiones influyeron en estrategias al más alto nivel. ¿Inclinaron sus palabras la balanza en momentos de crisis, o fueron simplemente una voz más en la cacofonía de consejos que rodeaba a los poderosos? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero una cosa es segura: cuando el poder escuchaba, la historia a veces cambiaba su curso. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de escuchar tu futuro de boca de Jeane Dixon? ¿Te gustaría saberlo o preferirías permanecer en la ignorancia? Comparte tu opinión en los comentarios.
A medida que las reuniones secretas se desvanecían en las sombras, el mundo comenzó a presenciar la escalofriante precisión de las profecías de Jeane Dixon. Su reputación no se basaba en coincidencias. Una y otra vez, el futuro que describía se hacía realidad, a menudo con una precisión inquietante. Cada profecía cumplida tenía un peso real, desataba el miedo y dejaba a la gente preguntándose cómo una mujer podía saber tanto con tanta anticipación. Una de sus predicciones más impactantes y públicas fue sobre el presidente John F. Kennedy. En 1956, años antes de que comenzara su campaña, declaró a la revista Parade que un joven demócrata de ojos azules ganaría la Casa Blanca en 1960, pero moriría en el cargo. Incluso insinuó un posible asesinato. Cuando Kennedy fue asesinado en Dallas en 1963, ese artículo resurgió en todo el país. La gente quedó atónita. No era una vaguedad, no era suerte. Ella lo había predicho, y el país lo notó. Pero eso fue solo el principio. Dixon también predijo el trágico final de la estrella más brillante de Hollywood, Marilyn Monroe. Describió a una actriz hermosa y atribulada que enfrentaría una muerte repentina y misteriosa. Sus palabras resonaron cuando Monroe fue encontrada muerta en 1962 en circunstancias que aún alimentan teorías conspirativas. Luego, en 1965, Dixon advirtió que habría un atentado contra la vida del Papa Pablo VI. Ese mismo año, durante su visita a Filipinas, un hombre se abalanzó sobre el Papa con un cuchillo, pero fue detenido justo a tiempo. Dixon había dicho que sucedería, y casi sucedió. Sus visiones abarcaron por igual la política, el entretenimiento, la religión y el poder global. Si bien no todas las predicciones se cumplieron, las que sí lo hicieron fueron tan específicas y poderosas que no pudieron ser descartadas. No fue suerte, no fue casualidad. Sentía como si algo o alguien le revelara lo que no debía saber. Al pasar al siguiente capítulo, pregúntate esto: si conocieras el futuro, ¿intentarías cambiarlo o lo aceptarías, por muy oscuro que sea el camino? Entre todas las visiones que Jeane Dixon registró, hubo una que nunca explicó del todo en público. Sus allegados dijeron que llegó tarde en su vida, cuando su salud se debilitaba, pero sus visiones se vivieron con más nitidez que nunca. Habló de haber visto una figura dorada que se alzaba desde el oeste. Un hombre rodeado de una luz cegadora, adorado por multitudes, pero a la sombra de manos invisibles que guiaban todos sus movimientos. Dixon describió cómo este hombre aparecería para devolver la esperanza a un pueblo dividido, pero que su poder provendría de fuerzas que no comprendía. En aquel momento, sus palabras sonaban como un enigma indescifrable, pero con el paso de los años y el mundo observando la transformación de Estados Unidos, sus seguidores comenzaron a preguntarse: ¿habría sido esta una visión de Donald Trump? Para Dixon, los símbolos nunca fueron solo símbolos. El oro no era solo un color, representaba la tentación, la riqueza y el atisbo de una falsa salvación. En una de sus últimas cartas, escribió sobre una líder que brilla en oro, pero se forja en la tormenta. Esas palabras, olvidadas durante décadas, han resurgido y cobran una relevancia inquietante. Las torres de Trump brillan con el mismo color que Dixon describió. Su ascenso fue tan inesperado como imparable, cautivando a millones que creían que había sido enviado para desafiar el viejo orden. Y sin embargo, Dixon advirtió que una figura así traería tanto renovación como ajuste de cuentas, y que, a través de él, una gran prueba de fe vendría sobre Estados Unidos. ¿La figura dorada fue una promesa o una advertencia? ¿Y si fue Trump? ¿Qué significa eso para el futuro? A medida que avanzamos, la línea entre la profecía y la realidad se difumina cada vez más. Las notas de Jeane Dixon de finales de la década de 1970 contienen una entrada críptica que, según muchos investigadores, apunta directamente a Donald Trump. En una entrada fechada en 1979, escribió: «Un líder se alzará cuando el águila duerma, su voz estremecerá a las naciones, su corona se ganará no por derecho de nacimiento, sino por la persuasión y el espectáculo». Continuó: «Prometerá devolver la grandeza a la República, pero durante su reinado despertará la serpiente de la división». Esas palabras, olvidadas durante mucho tiempo, ahora resultan escalofriantes en retrospectiva. Hagamos que la República vuelva a ser grande. Es inquietantemente similar al lema que Trump usaría décadas después.
Dixon solía decir que sus visiones no se limitaban a nombres o rostros, sino a símbolos que revelaban patrones espirituales más profundos tras los acontecimientos. El águila dormida, por ejemplo, representaba a una América debilitada, orgullosa pero cansada y vulnerable a la manipulación. Cuando Trump entró en política, los escritos de Dixon comenzaron a resurgir en círculos cristianos y proféticos. Algunos lo llamaron el elegido que Dixon vio, un hombre destinado a restaurar el orden. Otros, leyendo los mismos textos, advirtieron que podría ser el falso redentor. Ella describió a alguien que se presentaría como un salvador, pero que desataría un caos que pondría a prueba la fe del mundo. Si has seguido hasta aquí, dime qué opinas. ¿Fue Trump el líder que Dixon previó o la advertencia que intentó dejar? Comenta abajo. Tus pensamientos influyen en esta conversación más de lo que crees. En sus últimos años, Jeane Dixon solía hablar de una torre dorada alcanzada por un rayo. Muchos asumieron que hablaba metafóricamente, un símbolo del orgullo destruido por la corrección divina. Pero cuando Donald Trump entró en escena con sus imponentes edificios, uno de los cuales se convirtió en un icono de su nombre, la imagen pareció casi profética. Dijo: «Cuando la torre de oro tiemble, el mundo verá destruido el orgullo de los hombres». Esa frase se encontró garabateada en el margen de uno de sus viejos libros sobre el Apocalipsis. Los estudiosos de la profecía han vinculado esa frase con su creencia de que la mayor prueba para Estados Unidos no provendría de enemigos extranjeros, sino de un colapso interno, el orgullo, la codicia y la ceguera espiritual. Cuando estallaron los disturbios del Capitolio en 2021 y las divisiones en Estados Unidos se profundizaron hasta convertirse en odio, algunos dijeron que Dixon había sido la víctima. Sus profecías nunca fueron sobre castigo, sino sobre despertar. Creía que, a través de la agitación, surgiría una nueva conciencia, obligando a la gente a elegir entre el engaño y la verdad, entre lo que brilla y lo real. El mensaje, aunque envuelto en metáforas, era simple: el orgullo siempre cae antes que la transformación. Si crees que todo sucede por una razón, tómate un momento para compartir este video, porque en algún lugar de esta línea de tiempo, las advertencias de Dixon estaban destinadas a la generación que vive ahora. A medida que su salud se deterioraba, Jeane Dixon reflexionó más sobre sus visiones. En sus últimos diarios, habló no solo de líderes y guerras, sino de una nación en una encrucijada. Dijo que Estados Unidos algún día se enfrentaría a un momento de decisión espiritual, donde despertaría a su propósito divino o se perdería por completo. Dixon escribió: «Dos caminos se abren ante la República, uno de luz, otro de engaño, y el mundo seguirá el camino que tome Estados Unidos». Sus allegados afirmaron que lloraba a menudo después de estas visiones, diciendo que veía llamas en las calles y hermanos volviéndose contra hermanos. Pero también describió un remanente de luz, personas que no se dejarían llevar por las mentiras, que se aferrarían a la verdad y la fe, incluso mientras se extendía el caos. Creía que esta división definiría no solo a Estados Unidos, sino a toda la humanidad. En una entrevista hacia el final de su vida, dijo: «La prueba no será la guerra, sino la fe. Lo que adoras determinará tu futuro». En una de sus últimas profecías, Jeane Dixon mencionó un momento específico en el que los gemelos 2 se encuentran con los 6. Muchos investigadores interpretan esto como una referencia críptica al año 2026. Ese año escribió: «El águila renovará sus alas o las perderá para siempre». Era su forma poética de decir que Estados Unidos se enfrentaría a un ajuste de cuentas, un momento en el que sus decisiones políticas y espirituales colisionarían. Ella previó a un líder, posiblemente la misma figura dorada, enfrentando pruebas sin precedentes, no solo ante los tribunales humanos, sino ante la historia. Dixon advirtió que se ofrecería una falsa paz al pueblo y que quienes anhelan la verdad verían a través de la ilusión. Sus palabras parecen describir una época en la que la confianza en el liderazgo se derrumba, en la que la verdad se vuelve casi imposible de discernir y en la que el destino de una nación depende del despertar, no de la política. Es fácil descartar estas palabras como coincidencias hasta que uno se da cuenta de cuántas de sus coincidencias anteriores se cumplieron. Kennedy, Monroe, el Papa. Había acertado antes, y su última predicción podría estar ahora cumpliéndose ante nuestros ojos.
Cuando pienses en 2026, pregúntate, ¿es este el año en que el águila se renueva o el año en que cae? Hay una entrada extraña en las notas de Dixon, una que ni siquiera sus colaboradores más cercanos comprendieron en aquel momento. Escribió sobre un espejo que se rompía sobre la tierra. Para ella, el espejo simbolizaba el reflejo, la forma en que una nación se ve a sí misma. Dijo que un día Estados Unidos ya no reconocería su propio rostro, que la verdad y la ilusión se volverían indistinguibles. La gente creerá lo que quiera ver, escribió, y el espejo se hará añicos al verse ante la luz. En el mundo moderno, ese espejo roto se parece mucho a la era digital. Medios, redes sociales, ruido incesante. Cada lado ve su propia verdad. Cada reflejo es su propia realidad. La profecía del espejo de Dixon no se trataba del cristal, se trataba de la percepción. Cuando la gente elige la comodidad por encima de la verdad, dijo, la serpiente se impone. Pero incluso en esa visión había esperanza. Dixon escribió que tras el quebrantamiento nacerá una nueva reflexión, nacida del dolor y el arrepentimiento. Creía que Estados Unidos y el mundo solo podrían sanar una vez que se expusieran las ilusiones. Por eso insistía en que la profecía no era el destino. Era una advertencia, una invitación al cambio. En su última conversación grabada, Jim Dixon le dijo a un amigo cercano, «Habrá un hombre al borde de la grandeza, pero su corazón será probado por el poder. A través de él, Dios medirá el alma de la nación». Muchos creen que se refería de nuevo a Trump, no como un salvador ni un villano, sino como un espejo a través del cual Estados Unidos se vería reflejado. Dijo que, al final, no sería la política la que determinaría el futuro, sería la conciencia. La luz parpadeará, advirtió, pero no se apagará a menos que la gente lo permita. Sus últimas palabras al mundo fueron un llamado a la unidad y la conciencia espiritual. Dixon previó que la humanidad entraba en una era en la que la fe sería tanto un arma como una salvación. Creía que el fin de los tiempos no llegaría por fuego ni guerra, sino por la pérdida de la verdad, la esencia misma que une la realidad. Al llegar a este punto, piense en su legado. Crea o no en la profecía, el historial de Dixon es un testimonio de los misteriosos patrones que guían la historia. Ella no predijo que tendría miedo, profetizó para prepararse. Así que, si este mensaje te llegó esta noche, quizás sea por algo. Dale a me gusta, compártelo y suscríbete. Y si te pareció valioso, considera dar un super thanks para apoyar el canal.